Vamos a lo que nos toca. Venimos estudiando desde el año pasado el Evangelio de Juan. Hoy nos toca Evangelio de Juan, capítulo 16. Se titula, o lo titulan, la obra del Espíritu Santo. Acuérdense que en la teología se discrimina Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dice, verso 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Oramos nuevamente. Padre del cielo, tú conoces cada uno de quienes estamos presentes aquí. Tú conoces nuestros anhelos, trasfondos, luchas, necesidades, desvelos, deseos, proyectos, ansiedades. Padre, que tu palabra comunique a cada vida lo que necesita. En nombre de Cristo Jesús, nos escondemos detrás de la cruz de Cristo, porque confesamos que nada podemos hacer sin el auxilio de tu Espíritu y tu palabra. Bien, dice bien claro el Señor Jesucristo, es necesario que me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. La palabra Consolador en su original es la palabra abogado, uno que presenta evidencias, uno que presenta argumentos para sostener, para presentar la verdad. Tenemos abogado, primera de Juan 2:1, hijitos, si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Fíjese cómo lo describe, Jesucristo el justo. La palabra justo es acorde a la medida de Dios, acorde a la medida de Dios. Hoy nuestro hermano Osvaldo leía acerca del joven rico. Qué oportuna esa lectura y la meditación, porque el joven rico dice los mandamientos no adulteres, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Y dice, todo esto lo he guardado de mi juventud y sin embargo estaba condenado. Usted y yo, naturalmente, no podemos guardar los mandamientos de Dios. Todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. No podemos guardar los mandamientos. Como Dios sabía que somos pecadores y no podemos guardar los mandamientos de Dios de manera humana y natural, Cristo envió a su Hijo, nacido de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiesen a los que estábamos esclavos de la ley. Cristo cumplió la ley. Cristo pagó el precio de nuestros pecados y resucitó al tercer día. Victoria para todos aquellos que hemos creído en Cristo. No luchamos desde la derrota, luchamos desde la victoria. Así que podemos ser, por eso Pablo dice, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Bien, el Señor dice antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. ¿Y qué les dijo? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sabe que estas palabras están
corroboradas, autenticadas, refrendadas por Dios el Padre. ¿Cómo se sabe esto? Hechos capítulo 2 dice que hubo lenguas de fuego, tembló el lugar, un viento recio, y las personas que emigraban de todos los lugares a adorar a Jerusalén, que era el lugar de reunión, el lugar de adoración, el templo, escuchaban hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. La palabra lengua, aquí en el libro de los Hechos, griego, glosais, idiomas. Cada uno de los visitantes escuchaba hablar la maravilla de Dios en su propio idioma. Es fabuloso esto. Supóngase que cerca del obelisco haya estado el templo y allí estaba el lugar y ese día llegaba el Espíritu Santo. Lo que sucedió es que si en ese momento había alemanes, había ingleses, había nórdicos, había musulmanes, toda la gente que estaba allí iba a escuchar el mensaje en idiomas, inclusive con su entonación. Era comprensible. Dios nos dio un libro y ese libro viene a nuestra mente. Por eso el libro de Dios se tradujo a cientos de idiomas y dialectos. Un idioma, para ser un idioma, tiene que tener al menos 22.000 vocablos. Y este libro ha sido traducido a cientos de idiomas, perdón. Entonces, dice, si así me fuere, os lo enviaré. Y Hechos 2 da testimonio de que el Espíritu Santo vino. Dice Efesios 1:13, lo repetimos siempre y lo vamos a seguir repitiendo. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Tú eres pertenencia de Dios. Ay, el Imperio Romano quiso que el cuerpo del Mesías sea su pertenencia y puso el sello, lacre romano, pero las cuerdas reventaron, el sello fue destruido y el Mesías salió vivo porque el Imperio Romano no tenía poder contra el Cristo del cielo, viviente y personal, Dios venido en carne, que venció la misma muerte. ¿Cómo no iba a vencer al Imperio Romano? Bien, dice bien clarito que el verso 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Y empieza a hacer una predicación expositiva a Cristo aquí, que la manera de predicar de Cristo es muy sencilla. Uno no le ve viendo predicar expositivamente a Cristo. O sea que Dios utiliza todas las predicaciones, no debemos acotarnos a una. Dios utiliza todas las predicaciones. En este momento el maestro se detiene en los conceptos y expone lo que la enunciación dicha anteriormente. Él dijo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y entonces empieza a explicar, verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Repito, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, querida sociedad, a quien nos escuche, tenemos que decir claramente que la Biblia dice que quien no cree en Jesucristo está cometiendo un pecado. ¿Qué es pecado? Tiene círculos concéntricos y tira la flecha y le erra. Pecado es errar el blanco. Supóngase que esta altura de este púlpito es 7. El hombre fue creado en el 6º día y todo lo que puede lograr es el número 6, que es el número de pecado. 7, todo lo máximo que pueda hacer el hombre, así viva los 365 días del año, los 80 años de su vida en el Himalaya, recluido, lo máximo que puede llegar es 7, porque el ser humano tiene un problema de naturaleza. La naturaleza del ser humano es pecaminosa y la naturaleza de Dios es santa. Santidad y pecado no tienen nada que ver. ¿Qué concordancia, dice, tiene la luz con las tinieblas? Absolutamente nada. Pero gloria a Dios que de la gloria vino Cristo. Porque Cristo vino de la gloria a la tierra, los de la tierra podemos soñar con ir a la gloria. Ese es el mensaje del Evangelio. Buenas noticias.
Si crees en Cristo eres salvo, porque el Señor dijo, cuando venga el Espíritu, convencerá de pecado. Y pensaba, ¿no? ¿Qué pecado? El pecado reinante. ¿Sabe que vivimos en un mundo, en una sociedad donde el pecado es la moneda corriente? ¿Qué es pecado? Transgresión. O sea, Dios dijo, te pongo este límite y el hombre lo transgrede. Por ejemplo, uno de los tantos mandamientos, no dirás falso testimonio. ¿Conoce a alguien que tiene el hábito de pedir un certificado para no ir al trabajo estando sano? Eso es pecado. En la sociedad reina el pecado. ¿Vio a alguien cruzar el semáforo en rojo últimamente? Eso es pecado. Es no respetar las leyes civiles. Adelantarse en la cola es pecado porque falta de respeto al prójimo, básico y letal. Correcto. Cuando entendemos que la palabra de Dios habla de que cuando venga el Espíritu de verdad convencerá al mundo de pecado, es porque en el mundo reina el pecado. Ahora, quienes no tienen el Espíritu no saben lo que es pecado. Usted y yo tenemos la presencia del Espíritu Santo que ilumina, que habla, que convence, que impulsa desde adentro. A que cuando usted va a hacer algo incorrecto no percibió un impulso en el interior, una reprensión. No hagas eso. Algo dentro nuestro, ese sello, esa presencia de Dios, ha hecho que muchas veces no digamos cosas que después nos íbamos a arrepentir. O cuántas veces nos arrepentimos por no haber hecho caso. Hay un pecado reinante. Díganme, ¿qué deben hacer los jueces? Y no estoy hablando de una tendencia política. ¿Qué se espera? La realidad se debe ver a través de dos lentes. Una es la que debería ser, que el juez juzgue rectamente. ¿Cuál es la realidad? Si eres amigo mío, puedo correr la ley. ¿Sabe que eso, ante la presencia y el carácter santo de Dios, no existe? El pecado reinante. Hermanos queridos, cuando venga el Espíritu Santo, que ya está, si tú escuchas su palabra y recibes a Cristo, el pecado no va a ser un hábito en tu vida. Dice que no solo el pecado reinante, el pecado religioso. ¿Sabe que hay un pecado religioso que está en toda la redondez del globo terráqueo? Dice Romanos 1 que no le reconocieron a Dios como Dios, no le dieron gloria, antes honraron a animales, criaturas, reverencian la vaca, etcétera, etcétera. Hermanos queridos, el pecado religioso, ¿sabe cuál es? No tener a Cristo como aquel que es el nombre sobre todo nombre. No Buda, no Confucio. Cristo, Cristo. De hecho, qué bueno, ¿no? Uno puede hacer una visita arqueológica, Buda, sus restos descansan aquí, Confucio, sus restos descansan aquí, Mahoma, sus restos descansan aquí, a la tumba de Cristo, vacía. Qué bueno, uno de mis sueños es que un día como iglesia podamos hacer unos ahorros y nos vamos a Israel. Qué bueno, ¿no? Seguro que podemos, seguro que lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay un potencial y cuando oramos, cosas se producen. Seguro que sí. Ahora, no solo el pecado religioso, el pecado reinante, y para seguir a literar religioso reinante, busqué un sinónimo de interior, del pecado interior. O el sinónimo de interior es recóndito, que significa profundo. El pecado en la profundidad del corazón. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová Dios que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era solamente el mal. Hermanos queridos, vivimos en un mundo lleno de pecado. Dice que un señor tuvo un sueño
que Él vivía en la gloria, que Él caminaba por las calles de oro, que Él escuchaba las melodías eolianas que sonaban de las arpas que los vientos celestiales ejecutaban al hacer vibrar las cuerdas. Él escuchaba el coro de ángeles, veía las multitudes alabando y veía que siempre había comida, que el vestido no se gastaba, luces, hasta que estando en el cielo, esto es una anécdota, hasta que estando en el cielo, repito, es una anécdota, dice que tiene una pesadilla y comienza a ver hospitales, comienza a ver cementerios, comienza a ver gente agrediéndose físicamente, gente matándose unos a otros, padres que abandonan a sus hijos, madres que abandonan a sus hijos, gente que mata bebés. Cuando se despertó dice, qué bendita realidad que fue un sueño. Pero para nosotros el sueño es estar en el cielo y nuestra realidad es que estamos en este mundo de pecado donde montones de mujeres hacían fuerza para legalizar una muerte. Estamos en un mundo lleno de pecado, hermanos. Pero tu vida y la mía, si tenemos a Cristo, tiene que ser diferente y que el Espíritu te convenza cada vez que estés frente a un pecado y que tengas la oportunidad de experimentar esa reprensión santa que te hace decir, no, esto Dios lo reprueba. Bien, convencerá al mundo de pecado porque no creen en Él. De justicia, rápidamente, note lo que dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La palabra justicia es acorde a la medida de Dios. Justicia es acorde a la medida de Dios. Acorde a la medida de Dios. Eso es justicia. Hermanos queridos, la justicia de Dios es Cristo. Cristo fue el justo que pagó por los pecadores, que cumplió la ley, que obedeció los mandatos, que vivió santamente, que nació sin pecado. Cristo te salva o nadie. Si usted cree que por venir a la iglesia es salvo, está equivocado. Solo Cristo salva. Y dice la Biblia, convencerá de justicia. Me encantó una frase de un comentarista que dice, el Espíritu Santo habrá de convencer al mundo de la justicia de Cristo. El Espíritu Santo hará comprender a los pecadores que solo Cristo es la medida para entrar al cielo. Solo Cristo es la puerta. Y solo Cristo, dice 2 Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y se forma una cruz, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos queridos, debemos entender, Santi, gracias, ¿puede? Debemos entender que la palabra de Dios nos llama a decir pecado a lo que Dios dice pecado. Ahora, en ninguna parte la Biblia nos llama legalismo. En ninguna parte la Biblia nos llama a tratar mal a nuestro prójimo. Los religiosos, ¿qué hacían? ¿Qué hacían los religiosos? Decían pero no hacían. Acusaban pero no sanaban. Solamente mataban las almas con religión. Pero Cristo encontró una mujer en el acto mismo de adulterio y ¿qué le dijo? ¿Dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno. Pero vete, no peques más. No es juguete la vida cristiana. Si te arrepentiste genuinamente, no lo hagas más. Hermanos queridos,
el Espíritu convence de pecado, de justicia, porque Cristo cumplió la justicia, y de juicio. Esto es tremendo, es para estudiar un mes seguido, pero sabemos que no queremos ser monotemáticos. Dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Dice el libro de Hebreos, ya lo anticipa Esteban. ¿Esteban qué hace? Esteban, el primer mártir, lo están matando, valga la redundancia, y dice, veo los cielos abiertos y al Hijo sentado a la diestra de Dios. Y en un momento, otros traduce que se pone de pie para recibir a Esteban. Pero Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado a los padres, estos últimos tiempos nos habló a través del Hijo. Y dice algo tremendo, habiendo efectuado la purificación o purgación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Un sacerdote que entraba al lugar santísimo jamás se podía sentar. Iba a ser fulminado automáticamente por la obra de Dios. De hecho, muchos historiadores relatan que los sacerdotes, los sumos sacerdotes, cuando entraban a oficiar al lugar santo, se les ataba una soga y campanillas muchas veces para ver si estaba bien. Si no, lo sacaban con una soga. Porque ya pasó en 2 Crónicas 6. ¿Se acuerda que había un sacerdote, Usa, que transportaba en el arca como él quiso? Y en una de esas, el arca se inclina y Usa, ¿qué hizo? Quiso detener el arca. ¿Y qué pasó? Murió fulminado. O sea, estamos hablando de santidad, estamos hablando de la justicia, estamos hablando de juicio. ¿Sabe? ¿Estamos conscientes todos aquí que va a haber un juicio? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué vamos a hacer ante un juez que lee los pensamientos, que ve nuestros sentimientos? ¿De qué nos vamos a disfrazar? Como el superhéroe de Superman, que para que no lo vean los villanos se ponían en una caja detrás de una lámina de plomo porque decía que los rayos X. Bueno, así no va a pasar con Dios. Él ve todo y dice, si me tomare las alas del viento y me fuera al extremo del mar, allí estás tú. La justicia de Dios. Mire, número 32, 23 dice, vuestro pecado os alcanzará. Si usted no se arrepintió de su pecado, la eternidad va a ser un tormento eterno en su recuerdo, porque va a decir, tuve la oportunidad de arrepentirme, de reconciliarme con Dios y lo deseché. De pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabe? La Biblia habla de juicio, pero qué hermoso leer Colosenses. Dice que Jesucristo en la cruz triunfó sobre los principados, potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces somos más que vencedores. Cristo es mayor que Satanás. Primera de Juan 4:4, mayor es el que está en el mundo que el que está en nosotros. Iglesia querida, si pudiera decir algo, queridos hermanos, es lo siguiente. Cuando hay un predicador de visita o cualquiera de nosotros, cualquiera de los hermanos, está predicando el Evangelio, no solo en la reunión, sino que viene alguien nuevo y alguna de las chicas o muchachos le está dando testimonio. ¿Sabe cuál debe ser nuestra oración? No orar al Espíritu. En ninguna parte de la Biblia impulsa a orar el Espíritu. Cuando alguien está testificando, cuando alguien te dice, voy a encontrarme con mis familiares, les voy a predicar el Evangelio, ora por mí. La oración específica y bíblica, estamos dando un elemento, un arma que al diablo no le gusta. Hemos tenido luchas por esto. Al diablo no le gusta que sepas esto. Usted tiene que orar para que el emisor del mensaje sea lo más bíblico posible, pero tiene que orar, Padre, que tu Espíritu dé convicción de justicia, juicio y pecado. Y la persona en ese momento se va a encontrar que lo único que tiene para ser salvo es Cristo. Ahora, si esto lo hacemos individualmente,
Fíjese lo que dice Mateo 18. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en alguna cosa que pidieran mi Padre lo hará. Se imagina, tenemos un hermano predicando el Evangelio. Sabemos que van a venir personas nuevas. Colectivamente, como cuerpo, como grupo, como congregación oramos. Padre, que tu Santo Espíritu convenza de justicia, juicio y pecado. Vamos a empezar a ver la maravilla de la salvación. Esa debe ser la oración. Guárdeselo en el pliegue más oculto del corazón, en la neurona que tenga más cerca. Y piense, ¿cómo orar para que alguien sea salvo? Que el Espíritu de Dios convenza de justicia, de juicio y de pecado. Para eso vino el Espíritu. El Espíritu hace lo que no podemos hacer nosotros. Nosotros somos simples sembradores, pero el Espíritu hace aquella obra sobrenatural. Y no tenemos que andar persiguiendo, y te convertiste, y ¿para cuándo recibís a Cristo? Una semilla, usted la siembra, y ore por la riega, para que el Espíritu la riegue, y riéguela con oración. Y ahí va a empezar a haber milagros. No haga usted el milagro, porque no le va a salir, y va a entorpecer la obra de Dios. Regale un folleto, y ore por ese folleto. Compartamos motivo de oración. Compartimos motivo de oración por trabajo de personas, y está bien. Y a veces el trabajo es lo que Dios utiliza para que personas sean salvas. Compartimos por la enfermedad de una persona, y está bien. A veces la enfermedad es lo que Dios utiliza para que personas sean salvas. Lo primero que tenemos que pedir por las almas que no conocemos es salvación. Así que el Señor nos bendiga, nos ayude, y ahora vamos a tener el cumpleaños. Que el Señor nos bendiga, hermanos queridos, y dependamos de la obra de Dios, del Espíritu Santo, para que haya salvación, convicción de justicia, juicio y pecado. Y ahora sí va a venir Ale y después la torta.